24, el canal de las Américas. Claudia Gurizati y Jefferson Beltrán encienden las luces todos los días para hablar con los protagonistas de las noticias. En la noche hacemos entrevistas entre quienes piensan distinto. Hay controversia, hay debate. Continuamos con transmisión especial, carrera por la Casa Blanca, por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión y cobertura especial de NTN 24 de las elecciones en Estados Unidos, todo el día 5, martes 5 de noviembre, ya estamos en miércoles 6 de noviembre, durante la madrugada, y seguimos dándole cobertura y espacio a este tema que por supuesto impacta al mundo entero. Quiero, y ya se los anunciaba, y por eso lo voy a saludar de inmediato, que nos acompañaría en esta parte Robert Valencia, es analista político, reconocido periodista, especialista en asuntos públicos e internacionales, con más de 15 años de experiencia. Robert, como siempre, un gusto, bienvenido a NTN 24. Buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y también vamos a saludar a Alberto Echegaray, analista internacional y fundador de Newton Capital. Gracias, Alberto, por acompañarnos en esta transmisión ininterrumpida de NTN 24 para analizar lo que han sido estas primeras palabras de quien podría considerarse el virtual presidente número 47 de los Estados Unidos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Voy a comenzar preguntándole a Robert Valencia. Robert, prácticamente Donald Trump, su propuesta de país, el Partido Republicano, no solo arrasó o está arrasando en el voto popular, sino que está arrasando en los 7 estados bisagra, esos que iban a definir la contienda electoral, en los que se veía cuesta arriba, en los que se veía en algunas encuestas de opinión que estaban empatados Kamala Harris y Donald Trump, y finalmente resultó victorioso. Primero te puedo nombrar Pensilvania, que era la joya de la corona, ya fue otorgado a Donald Trump, pero todo indica que van a arrasar en todos los escenarios, que se van a quedar con la Cámara y que ya ganaron además, en este caso, el Senado. Tu opinión de la votación del día de hoy y este zarpazo que dan los estadounidenses hacia un gobierno como el de Donald Trump o secundando una propuesta de países como la que ofrece Donald Trump y el Partido Republicano. Bueno, pues por dónde empezar. A lo largo de estos años, ustedes que me han concedido la oportunidad de participar en distintas ocasiones y en distintos programas de televisión, y en estos últimos 4 meses había mencionado que estas elecciones podrían haber sido una calca de lo que vimos en el 2020, en donde una posible victoria de Kamala Harris llevaría a Donald Trump a declarar posiblemente un fraude y hubiésemos repetido el mismo escenario que vimos del 6 de enero. Pues las elecciones lo que nos dejan es que es una calca del 2016, más bien, en el cual nos dimos cuenta que fue otro resultado igual, donde una mujer pierde frente a Donald Trump, que supimos los resultados más allá de la medianoche. Lo mismo que ocurrió en el 2016, también en un escenario similar, en donde Donald Trump ganó Carolina del Norte y vimos este efecto dominó. Pero sí, es casi una calca del 2016 en donde prácticamente el Partido Republicano ha dominado, pero la gran diferencia aquí es que Donald Trump viene con más fuerza y está más preparado. Esa es la realidad. Y esto ya él lo ha dicho, ¿no? Ya no tiene en el Senado ni en el Congreso personas que podrían haberle hecho un contrapeso a sus políticas. Estoy hablando, ya no hay un John McCain, ya no hay un Mitt Romney, ya no hay una Liz Cheney, y todo se enfila al movimiento MAGA.
¿Qué tanto puede llegar a ser Donald Trump? Pues obviamente eso está en veremos. Tiene una Corte Suprema conservadora, donde incluso podría llegar a poner nuevos jueces en caso de que Clarence Thomas y el juez Samuel Alito sean, digamos, relegados o ellos opten por ser relegados de su cargo. Y tendremos una corte conservadora por generaciones. Es decir, es muy temprano, obviamente, podríamos continuar hablando de lo que podría ser Donald Trump, pero indudablemente veremos los mismos 4 años que vimos desde el 2016, pero con un Donald Trump digamos, él habla de ser conciliador, pero pues si él lo que ha venido diciendo a lo largo de la campaña, que viene con más venganza y con más fuerza, pues no sé qué le pueda deparar a lo que conocemos como Estado de Derecho en Estados Unidos. Gracias, Robert. Vamos a seguir actualizando información. Han llegado algunos mensajes de líderes internacionales. Ponerlos en pantalla aquí en NTN 24. El presidente Emmanuel Macron. Felicitaciones, presidente Donald Trump. Listos para trabajar juntos como hemos podido hacerlo durante 4 años. Con tus creencias, con las mías, con respeto y ambición por más paz y prosperidad, dice el presidente de los franceses, haciéndole llegar ya estas palabras vía redes sociales a Donald Trump. También mensaje de Benjamin Netanyahu, a estilo de carta lo pone. Además, estimados Donald y Melania Trump, felicitaciones por el regreso más grandioso de la historia, pone Benjamin Netanyahu. Su histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para Estados Unidos y un poderoso compromiso renovado con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. Esta es una gran victoria entre signos de admiración, con verdadera amistad. Lo saludan cordialmente Benjamin y Sara Netanyahu. Albert, ¿qué decir con respecto de estos mensajes? Por una parte, el presidente de Francia alertando sobre estas discrepancias, visiones distintas que pueden tener en un momento determinado tanto Macron como Donald Trump. Y lo segundo, y quizás más importante con lo que quisiera abrir, en las declaraciones que dio Donald Trump hace un momento decía: vamos a parar las guerras, vamos a lograr mejor futuro para el pueblo. Y ya en campaña lo decía Donald Trump: si yo hubiese estado de presidente, ningún frente de guerra se hubiera abierto. ¿Qué decir al respecto, Alberto? Bueno, me parece que varios líderes en Europa, sobre todo líderes que tienden más al socialismo, están en este momento replanteándose varias cosas. Además de esto, bueno, otros líderes como Meloni o en Hungría o en otros países donde la derecha está creciendo de una forma determinante, el triunfo de Donald Trump va a tener una influencia determinante, ¿no? En cuestión de la relación de Europa con los Estados Unidos. Esto claramente beneficia a los partidos de derecha en Europa, en varios países, y sobre todo, bueno, la estrategia que va a tener Donald Trump con la guerra en Ucrania. Vamos a ver la expectativa, siempre lo dijo y lo anunció, que quería terminar con esta guerra. Pienso que Donald Trump va a poder o va a tratar de tener un alcance y tratar de resolver este conflicto en Europa, que está afectando básicamente a millones de personas en Europa. Y sería un éxito enorme hacer esto, ¿no? Una guerra que fue impulsada por los demócratas, una guerra que fue apoyada por los demócratas, más allá de que Putin sea un dictador y Putin sea un factor realmente nocivo y negativo en todo el contexto mundial, ¿no?
9 de la mañana, 9 minutos en este momento en España, 3 de la mañana con 9 minutos en este momento en el este de Estados Unidos. Les saludo desde la ciudad de Madrid, Robert y Alberto. Quiero proponerles que nos instalemos un poco en este análisis en América Latina. En las primeras palabras que le escuchamos a Donald Trump hay quizá ninguna alusión o muy pocas alusiones a cómo será su relación con América Latina, qué determinaciones tomará con temas tan cruciales como los que están ocurriendo en este momento en América Latina, salvo que hizo algún tipo de referencia a controlar la inmigración que en este momento está desbordada a través de la frontera con México, pero por ejemplo, ningún tipo de mención hizo Donald Trump a la situación de quiebre democrático en Venezuela. Todos sabemos que el papel de Estados Unidos será determinante en los próximos meses para ver qué termina de pasar en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Primero quiero pedirle la opinión al señor Echegaray. ¿Por qué Trump no se fija en este momento en su primer discurso algo un poco más de fondo sobre América Latina, particularmente sobre Venezuela? Primero Alberto, luego Robert. Por favor, la misma pregunta para ambos. Bueno, en este discurso sobre todo es mostrar la fortaleza de Trump en esta elección, una elección que estuvo básicamente comandada e influida por un montón de medios internacionales que lo que hicieron fue atacar sistemáticamente al candidato Donald Trump durante los últimos meses, en todo sentido. Inclusive atacando a uno de los empresarios más importantes del mundo, como es Elon Musk, amenazándole que le iban a sacar la ciudadanía. Esto es increíble. Me parece que el discurso en este momento no debería estar dirigido a América Latina. Son los discursos típicos de los presidentes cuando ganan. Lo que sí me parece un bochorno y un desastre es como el vice-chairman de la campaña de Kamala Harris, básicamente en el medio de su meeting político en Washington, D.C., mandó básicamente a sus casas y a dormir a todos los militantes del Partido Demócrata. En ese momento nos dimos cuenta todos de una forma muy burda cómo había por delante nuestro un nuevo presidente de los Estados Unidos que iba a ser Donald Trump. Esto fue increíble. No solamente eso, una falta de respeto de Kamala Harris de no salir y por lo menos apoyar o saludar a las personas que habían estado horas esperándolas. Esto es algo que quería aclarar, que me pareció notorio. En cuanto a América Latina, me parece a mí que hay una enorme oportunidad en América Latina, sobre todo en Venezuela. Durante su presidencia, Donald Trump no llegó a accionar contra el régimen de la narcodictadura en Venezuela, de Maduro. Me parece que esta es una oportunidad excelente y sobre todo con el escenario que tenemos. El segundo escenario que tenemos en América Latina es el vínculo con el presidente Milei, que es un vínculo que viene ya de hace años con Donald Trump. Y me parece esto fundamental para influir en distintos países de América Latina en básicamente sacar a la izquierda de algunos de los países más importantes de la región, sobre todo la influencia sobre Brasil. Y en el caso de México es interesante, porque tenemos una nueva presidenta que tiene un corte marxista. Me parece que la presidenta de México va a tener que replantearse muchísimas cosas con los Estados Unidos. Obviamente, desde Andrés López Obrador y la nueva presidenta tienen una agenda muy definida, sobre todo con China, y el establecimiento de muchísimas empresas en México por parte de China, pero es un llamado de atención y va a tener esto un punto muy importante de negociación con la nueva presidencia de Donald Trump entre México y los Estados Unidos. Robert Valencia, ¿cuál es su impresión frente a lo que pueda pasar en la presidencia de Donald Trump en su segundo mandato con respecto a América Latina, particularmente con respecto a Venezuela?
Bueno, con Venezuela, yo no creo que tanto pudo haber dicho Donald Trump, a excepción de que a lo largo de la campaña dijo que Venezuela estaba más segura que Estados Unidos porque, en su opinión, todo el tren de Aragua estaba en Estados Unidos. Un hecho que ni los medios ni las autoridades logran comprobar. Sí hay reductos de esas pandillas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, pero por lo menos en el caso de Aurora, Colorado, que fue el foco de la atención, pues eso ni las autoridades confirmaron que se estaban tomando los apartamentos y nunca hubo una señal de apoyo, y eso hay que decirlo, ni una señal de apoyo con Edmundo González, que se encuentra actualmente asilado en España. Yo no sé si tal vez Trump, ahora que tiene ya en su haber la presidencia prácticamente, tenga algún cambio de opinión, pero fue muy diciente el hecho de que el expresidente Donald Trump no haya hecho ninguna mención de apoyo, lo contrario que hizo Kamala Harris y Joe Biden, que hay que decirlo, con una negociación que yo sé que para algunos les va a molestar, pero fue precisamente la condición de las negociaciones que entablaron tanto Biden, Harris y Maduro, era para que se llevaran las elecciones en Venezuela a mediados de este año, que llevó a la victoria de Edmundo González y que no reconoce Maduro. Pero no sabemos si Trump realmente se vaya a enfocar. Como decía el invitado, es muy cierto que posiblemente las relaciones con Argentina se fortalezcan, de algo parecido como vimos en el 2018 entre Trump y Jair Bolsonaro, posiblemente. El primer presidente, o uno de los primeros presidentes en felicitar a Donald Trump fue Bukele, Nayib Bukele, el de El Salvador, con quien también comparte, digamos, esta cercanía mediante personas como Elon Musk. Elon Musk, que también ha tenido un rol importante en su relación con Javier Milei. Así que, como también se ha señalado, yo creo que la victoria de Donald Trump también podrá dar surgimiento a movimientos de derecha en países como Colombia, empezando por María Fernanda Cabal, que es una aspirante a la presidencia de Colombia de aquí al 2026 y declarada trumpista. Así que vamos a ver si esto llega a tener algún tipo de influencia en Colombia, obviamente entendiendo que la presidencia de Gustavo Petro no ha sido muy popular, que digamos, en ese país, y veremos qué otros movimientos de derecha surjan a partir de esta noticia. Pero yo no sé qué tanta importancia pueda tener Latinoamérica realmente cuando, como hemos señalado a lo largo de esta emisión, tenemos dos guerras. Ahí está Ucrania, está el Medio Oriente, la agresión de Israel sobre Gaza, pero principalmente, como ha sido la política de Donald Trump, pues esta política de America First. Yo quiero ver si él va a cumplir sus promesas de campaña o si va a hacer lo mismo del 2016, en la que él prometió construir el muro y donde le exigía a México pagarlo. Eso nunca sucedió. Como también quiero ver si las supuestas redadas masivas en contra de inmigrantes se vaya a acontecer, o simplemente esto fue una promesa de campaña para llegar y no hacer nada. Así que me temo que muchas de las cosas que él prometió no sé si se vayan a cumplir. Es posible que, como mencioné en mi intervención anterior, pueda llegar con más fuerza, teniendo ahora un Senado y posiblemente una Cámara, aunque todo indica que la Cámara de Representantes podrá estar en manos de los demócratas, pero eso solamente lo sabremos en un par de días. Bien, antes de continuar con nuestros invitados y nuestra conversación sobre lo que ha dicho Donald Trump en este primer discurso, siguen llegando mensajes desde fuera de los Estados Unidos de felicitaciones a quien sería el presidente número 47 de la Unión Americana. Este es del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Felicitaciones a Donald Trump por su impresionante victoria electoral. Recuerdo nuestra gran reunión con el presidente Trump en septiembre, cuando discutimos en detalle la asociación estratégica entre Ucrania y Estados Unidos, el plan de victoria y las formas de poner fin a la agresión rusa contra Ucrania. Aprecio el compromiso del presidente Trump con el enfoque de paz a través de la fuerza en los asuntos globales. Este es exactamente el principio que puede acercar prácticamente la paz justa en Ucrania. Tengo la esperanza de que lo pongamos en práctica juntos. Esperamos una era de unos Estados Unidos de América fuerte, bajo el liderazgo decisivo del presidente Trump. Confiamos en un apoyo bipartidista firme y continuo a Ucrania en los Estados Unidos.
Estamos interesados en desarrollar una cooperación política y económica mutuamente beneficiosa que beneficiará a nuestros dos países, nuestras dos naciones. Ucrania, como una de las potencias militares más fuertes de Europa, está comprometida a garantizar la paz y la seguridad a largo plazo en Europa y la comunidad transatlántica con el apoyo de nuestros aliados. Espero felicitar personalmente al presidente Trump y discutir formas de fortalecer la asociación estratégica de Ucrania con Estados Unidos. Mensaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Donald Trump, virtual presidente electo de los Estados Unidos. Yo quiero hacerle una consulta a el señor Echegaray y tiene que ver con Venezuela. Quiero insistir con esto porque en la pasada presidencia de Donald Trump, sí, Donald Trump sabía, o al menos asumía y esgrimía, que en Venezuela había una dictadura, ordenó sanciones, pero no miraba en profundidad el problema. Y el problema se transformó en lo que él dice que ha sido un problema para Estados Unidos. La llegada de delincuentes, no solo de Venezuela, de otros países, pero quiero hablar del tema Venezuela. Llegó la hora, señor Alberto Echegaray, de que el presidente Trump, ya en funciones, haga un poco más, y no hablo de intervenciones militares, haga un poco más para que en Venezuela pues regrese la democracia, el respeto a las instituciones y sobre todo se respete la voluntad del pueblo ejercida o expresada el 28 de julio en las urnas de votación? Yo pienso que Donald Trump esta vez va a ser muy determinante con América Latina. Los vínculos con América Latina, como dijo el analista que me acompaña, hay unos vínculos enormes y completamente fuertes, no solamente con Milei, con Bolsonaro, pero esta vez él tiene la oportunidad de liberar a los venezolanos de la narcodictadura de Maduro. Y esto traigo a colación algo muy interesante de lo que pasó con el gobierno anterior, ¿no? El gobierno que todavía está en ejercicio, que es el gobierno del presidente Biden, que va a estar hasta enero. Siempre se ha hablado, ¿no?, de una negociación entre Maduro y Biden, en donde vemos el conflicto de Guyana, cómo se salió de ese conflicto de una forma muy, digamos, asombrosa, y tiene esto todo que ver con el vínculo del presidente Biden con Venezuela en términos de los contratos con empresas petroleras norteamericanas en suelo venezolano. Me parece que Donald Trump en este momento tiene una gran oportunidad de liberar al pueblo venezolano de este dictador y sobre todo con el problema que va a generar Venezuela si Maduro sigue en el poder, porque estamos recién viendo la potencial migración que puede generarse en Venezuela, no solamente hacia los Estados Unidos, sino a toda América Latina. Y esto podría traer un problema gravísimo social en diferentes países en cuanto a la recepción de muchísimos migrantes desde Venezuela hacia los países cercanos, o países en donde se ha concentrado la mayor cantidad de venezolanos, como puede ser Colombia, como puede ser Perú, y bueno, Chile y llegando a Argentina, ¿no? Esto es un potencial desastre migratorio en América Latina. Y bueno, Donald Trump tiene en sus manos una decisión muy especial, una decisión muy específica que no tiene solamente que ver con parar este desastre migratorio en Venezuela y esta narcodictadura, sino también tiene que ver con vínculos comerciales y vínculos estratégicos, claro, en cuanto a energía con Venezuela. Ahora, Robert Valencia, lo llevo nuevamente al tema político estadounidense y tiene que ver, ya Alberto Echegaray hacía alguna crítica a cómo se comportó Kamala Harris una vez que entrada la noche o avanzada la noche se conocieron los resultados de los estados bisagra. No se presentó a esa reunión que ella misma había convocado. Robert, tu opinión, tu apreciación sobre eso. Eso fue un desplante prácticamente a quienes le apostaron a su propuesta de país.
Bueno, nuevamente vuelvo y señalo, es una calca del 2016, porque eso fue exactamente lo que pasó con Hillary Clinton. John Podesta, en aquel entonces, cuando estaban aquí en Nueva York, cuando era el centro de campaña, salió él básicamente a decir que no había ningún tipo de declaración. Y yo creo que se entiende también. En aquel momento no sabíamos, por lo menos en ese entonces, no se sabía si los resultados de los estados bisagra iban a darse a conocer, digamos, en la noche de anoche o incluso en la madrugada de hoy, donde se señalaba que posiblemente estos resultados tomarían algunas semanas o algunos días. Por eso Kamala Harris optó por dar su discurso más adelante. Pero sí estoy de acuerdo que ella tendría que haber salido y darle algo de confianza. Yo creo que eso es una diferencia de actitud de los demócratas frente a los republicanos, porque en ningún momento los republicanos bajaron, bajaban sus brazos, nunca dieron su brazo a torcer, siempre mantenían una actitud ganadora, que es lo que ha mantenido a Donald Trump, porque hasta la fecha no reconoce que perdió las elecciones del 2020, siempre ha tenido esa actitud, digamos, positiva, ganadora, muy en contra de lo que digan, de lo que dan los hechos, ¿no? Y eso siempre ha sido una característica de Donald Trump, muy opuesto a lo que vimos el día de hoy con los demócratas. Así que creo que sí estuvo muy mal, pero bueno, obviamente perder una elección no es una cosa fácil y vamos a ver posiblemente en el transcurso de las horas pues un discurso de concesión de la pérdida de las elecciones, cosa que no hizo Donald Trump en el 2020, porque casualmente antes de saber los resultados en Pensilvania, él estaba señalando que había fraude en Filadelfia, pero como ganó Pensilvania, ahora ya resulta que no hay fraude, ¿no? Qué conveniente ese tipo de discurso que da Donald Trump cuando las cosas no le favorecen a él. Robert Valencia, analista político, gracias por haber estado con nosotros aquí en esta transmisión de NTN 24. También mi gratitud para Alberto Echegaray, analista internacional, fundador de Newton Capital. Gracias a los dos por habernos acompañado. El expresidente Donald Trump se acerca cada vez más a la presidencia, ya se ha apoderado de los estados clave de Pensilvania, de Georgia, de Carolina del Norte, lo que deja a la vicepresidenta Kamala Harris